Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de los grandes héroes de la fe. Hemos estado estudiando, con la gracia de Dios, el capítulo 11, que es un capítulo muy excepcional en la Biblia porque en ninguna otra parte de la Biblia se resalta tanto el tema de la fe. Bueno, y en esta ocasión vamos a estudiar algunos detalles que el Señor da a través de esta continuación. Hebreos capítulo 11, versículos 27 al 40. Avanzamos a la siguiente, por favor. Vamos a nomás a leer 3 versículos que vamos a tomar de referencia y de ahí vamos a continuar con nuestro estudio. Versículo 27 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos esta mañana. Estamos celebrando, Señor, nuestra reunión dominical contigo. Señor, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este sitio. Señor Dios Todopoderoso, esta es tu casa. Aquí están nuestras vidas, Señor, delante de ti, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro intelecto, Señor, se somete, Señor, a tu soberanía. Y esperamos escuchar una palabra tuya de aliento, una palabra que nos dé energía, ánimos, tal vez una palabra de reprensión, tal vez una palabra de esperanza, pero sí esperamos algo de ti, Señor, esta mañana. Por eso estamos aquí, Señor, porque nuestro corazón desea escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta reunión. Que tu nombre sea bendecido, Señor, y exaltado a través de este mensaje, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Entonces el capítulo 11 de Hebreos nos habla sobre, en resumidas partes, sobre lo que es la fe. En ninguna otra parte de la Biblia se menciona la definición de lo que es la fe. En el versículo 1 del capítulo 11 viene muy clara la definición de la fe, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de las cosas que serán. También nos menciona este capítulo, a manera de resumen, los fieles del Antiguo Testamento. Y este capítulo ha sido bautizado como la lista de honor de los santos del Antiguo Testamento o los grandes héroes de la fe. En el capítulo 12, que será la próxima semana, se menciona sobre la grande nube de testigos. Esta grande nube de testigos son los que dan testimonios a los hebreos, a los cuales va dirigida esta carta para que tengan fe sobre las verdades de Dios a través de Jesucristo. Esta grande nube de testigos, pues son los héroes de los que vamos a hablar en esta mañana. Esa grande nube de testigos fueron un ejemplo de parte de Dios y que estuvieron presentes para que la gente de la iglesia primitiva o los hebreos que se estaban convirtiendo tuvieran una convicción muy clara de lo que representaba la gracia a través del Señor Jesucristo. Bueno, en el capítulo 11 entonces definimos qué es la fe y cómo por ella, dice la Biblia, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe nosotros también entendemos que Dios creó el universo, de modo que el mundo físico que ahorita nosotros vemos, contemplamos y tocamos, apareció de la nada, ¿no? Reflexionemos un poquito en esto, ¿no? Al mundo le cuesta creer cómo es posible que de lo que ahorita existe no existía y de la nada existe lo que no existía, ¿no? Es un juego de palabras medio curioso y difícil de entender con el intelecto, ¿no? Nosotros en nuestra humanidad, pues, ¿cómo? ¿Cómo que de la nada existió lo que hay? Eso es imposible, ¿no? De acuerdo a nuestro razonamiento. Pero nosotros, por la fe, que es un don que Dios nos ha dado, para nosotros es fácil entender que Dios creó todo lo que existe. Porque creemos en Dios, tenemos una fe en Dios. Entonces, para nosotros como cristianos, no es difícil entender eso. Para el mundo que no conoce a Dios, sí es difícil entender eso. Bueno, entonces, hermanos, en los primeros libros de la Biblia, específicamente no se define la fe o no se definen actos de fe como tal, ¿no? Como la definición que acabamos de tener. Los hombres del Antiguo Testamento alcanzaron el buen testimonio porque le creyeron a Dios.
No había precisamente una definición de fe, repito, como tal. Ellos simplemente le creyeron a Dios. Así que la fe en el comienzo de la historia del hombre viene desde el momento en que Abel empezó a ofrecer un sacrificio. El narrador de Hebreos en el capítulo 11 empieza a describir ciertos personajes y empieza con Abel. Y dice que Abel por fe ofreció un excelente sacrificio. Pongamos en contexto y nosotros podamos imaginarnos ese evento. Estaban los dos hermanos, Abel y Caín, en dos altares. Uno de ellos ofreció lo mejor de las cosechas y el otro sacrificó un animal. Caín no tendría, la pregunta es, ¿Caín no tendría fe para haber ofrecido esa ofrenda? ¿Por qué Dios se agradó de Abel más que de Caín? Bueno, posiblemente porque Abel, o más bien es porque Abel estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Él tenía fe de que estaba delante de Dios y el otro tal vez lo hacía muy mecánico, ¿no? Tal vez despreciaba ese acto tan importante y decía, bueno, yo voy a cumplir con esto. Como a veces sucede en muchas iglesias, ¿no? Que la gente va por cumplir y no está consciente de lo que está sucediendo porque está delante de la presencia de Dios. Así que Abel por fe ofreció un excelente sacrificio porque estaba consciente a quién le estaba ofreciendo ese sacrificio. Después en la narración del capítulo 11 de Hebreos, el escritor nos narra otro personaje. Dice que Enoc por fe fue traspuesto para no ver muerte. Nosotros conocemos esa historia. Enoc dice la Biblia que caminó con Dios. Esto nos da a entender que él tenía una gran relación con Dios. Esto nos enseña que Enoc era un hombre que tenía mucha comunicación con Dios, tenía una fe muy grande porque sabía en quién había creído. Así que fue tan grande la relación que tuvo con Dios que el Señor se lo quiso llevar para que estuviera con él, ¿no? Así de simple, ¿no? Fue Enoc traspuesto, es decir, fue llevado hacia otra dimensión con el Señor para no ver muerte. Ahora, dice capítulo 11 en versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que todos estos hombres, hermanos, en la antigüedad, la Biblia no especifica directamente que dijera tuvieron fe, simplemente dice que le creyeron a Dios. Y en el capítulo 11 se reafirma que tuvieron fe. Esa acción que ellos desarrollaron creyéndole a Dios, el capítulo 11 lo define como fe, porque le creyeron a Dios. Hicieron una acción creyéndole a Dios. Así que, hermanos, si nosotros no tenemos fe, si nosotros tenemos una fe muy débil, entonces va a ser muy difícil que podamos agradar a Dios, porque es un requisito. Tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios en sus promesas. Es necesario que tengamos fe para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Tenemos que estar muy conscientes de hacia quién nos estamos dirigiendo y para eso necesitamos fe. Bueno, otro personaje que se menciona en el capítulo 11 pues es Noé. Nosotros también conocemos esa historia. Dice la Biblia que había mucha maldad en el mundo y Dios escogió a un hombre de fe. Escogió a un hombre que le creía a Dios, en este caso a Noé. Conocemos muy bien la historia. Noé obedeció al Señor. Él construyó un arca. La gente de ese tiempo le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre construir un barco? Y Noé decía, es que va a llover, arrepiéntanse, viene un castigo de parte del Señor. Es muy interesante, hermanos, poner en contexto esta historia, porque hasta ese tiempo en la vida de Noé no había llovido en el mundo. No conocían la lluvia. La Biblia dice que caía como un rocío, caía como una especie de un sereno, ¿no? Pero nunca había llovido. Así que la gente decía, pues, ¿qué es eso? Si nunca ha llovido. Y Noé les decía que venía un gran diluvio como nunca, ¿no? Así que la gente, pues, lo tiraba loco a Noé. ¿Qué locura es esta, Noé? ¿Cómo que va a llover si ni conocemos la lluvia, no? Pero Noé también, tal vez en su mente pensaba esas cosas, ¿no? Pero fue más grande la fe o la convicción que él tenía con Dios de que iba a suceder algo imposible o tan trascendente que él prefirió creer eso tan imposible a creer lo natural, ¿no? Con la mente natural. Así es que Noé por la fe construyó el arca, dice el escritor de Hebreos. También por la fe Abraham salió de su ciudad natal. Dice la Biblia que el padre de Noé se llevó a su hijo Abraham de la ciudad de Ur.
La ciudad de Ur se encuentra en el actual Irak y se establecieron al norte en la ciudad de Harán. La ciudad de Harán se encuentra en el actual Siria. Y en la ciudad de Harán, Abraham fue llamado por Dios, donde le dijo, deja tu parentela y sígueme, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y él descendió de Siria hacia la zona que ahorita conocemos como Palestina. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a ser padre de multitudes, esa promesa se la heredó a sus hijos, a Isaac y a Jacob, que fueron herederos de esa misma promesa. También Sara, siendo estéril y vieja, dice el escritor de Hebreos que por la fe creyó y dio a luz a su hijo Isaac, ¿no? Conocemos también la historia. Sara era una mujer muy anciana, muy adulta. Era imposible que tuviera un hijo. Así que Dios hizo un milagro. Sara escuchó la conversación que tuvieron los ángeles y el Señor con Abraham y ella hasta se rió, ¿no? Se rió, ¿cómo que es posible que voy a tener un hijo, ¿no? Mas sin embargo tuvo fe y tuvo en su edad adulta a un niño, al hijo de la promesa, a Isaac. Pero después a Abraham el Señor le pide algo impensable, ¿no? Le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham por fe lo hizo. Posiblemente Abraham pensó, bueno, el Señor me va a pedir que sacrifique a mi hijo, pero yo conozco a Dios y estoy seguro que me lo va a regresar. De alguna manera lo va a resucitar, no lo sé, pero Abraham tenía esa convicción porque qué padre, hermanos, que conoce a Dios con ese amor que Dios nos da para amar a nuestra familia. Qué padre iba a sacrificar a su hijo de tal manera, ¿no? De degollarlo y desangrarlo. ¿Qué corazón de esa persona haría algo así, ¿no? Y seguramente Abraham tenía un corazón muy amoroso, era su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que por tantos años esperaron, y que de repente Dios le dijera que lo sacrificara para él. Bueno, pues Abraham tuvo fe y simplemente pensó tal vez, bueno, lo voy a sacrificar, pero Dios me lo va a regresar de alguna manera. Y Dios le recompensó la obediencia, hermano. La obediencia que él tuvo para obedecer esa instrucción tan dura que le dio, ¿no? Así que también la fe, hermanos, se caracteriza porque va tomada de la mano de la obediencia. Son dos cosas inseparables, la fe tomada de la mano de la obediencia. El versículo 13 en el capítulo 11 nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En muchos textos en el Antiguo Testamento, los patriarcas definieron que eran extranjeros sobre la tierra. Y cuando ellos murieron, compraron algunos terrenos para que ellos fueran sepultados, ¿no? Y ellos se consideran así extranjeros y extranjeros. De igual forma nosotros, hermanos, somos extranjeros en este mundo, pero sabemos que pertenecemos a otra ciudadanía y que aquí estamos de paso. Y ellos de manera literal murieron en esas tierras extrañas, lejos del lugar prometido, y ellos sabían perfectamente que había una promesa de parte del Señor. Abraham, bueno, aparte de tener la promesa de que iba a ser padre de naciones, él tenía fe y sabía perfectamente que iba a venir algún redentor a salvar al mundo. A él, ni a sus patriarcas, ni a sus hijos, ni a toda su descendencia tuvieron la fortuna de que recibieran esa promesa. Sin embargo, fueron grandes hombres de fe que estaban conscientes que eso algún día iba a suceder y murieron esperando la promesa. No les tocó ver eso, sabían que Dios iba a hacer algo, pero no conocieron esa promesa. ¿Y qué era esa promesa, hermano? ¿Cuál era esa promesa que Dios les prometió a ellos? Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Juan en el capítulo 8. Busquen en sus Biblias, Juan capítulo 8, versículo 56. Y veamos cuál fue eso que Dios les había prometido a ellos que iba a suceder y que no lo vieron. Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 56 dice, Jesús dirigiéndose a una audiencia judía dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, en conclusión, podemos decir que esa promesa era la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que su muerte significaba, esa gracia que ahora tenemos, esa oportunidad de tener una relación con Dios. Eso era lo que ellos estaban esperando y que no pudieron verlo, no lo pudieron disfrutar y nosotros sí tenemos esa dicha.
Bueno, el capítulo 11 continúa describiendo a otros héroes. Después se brinca a José. José, otro gran hombre de fe. José sabía perfectamente lo que iba a decir, lo que iba a suceder, y le dijo a sus hijos: no me dejen en Egipto cuando muera, llévense mis restos, llévenselo con ustedes a la tierra prometida. Y para ello vamos a ver qué dice Génesis capítulo 50, versículo 25. Génesis capítulo 50, versículo 25. Veamos qué dijo José. Génesis capítulo 50, versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Eso nos enseña, hermanos, que José tenía una gran fe, que tenía una gran relación con Dios y que estaba completamente consciente de que Dios iba a hacer algo, de que algo iba a suceder. Vamos a ver qué dice ahora la Biblia en Josué capítulo 24, versículo 32. Vamos a ver el cumplimiento de esa orden. Josué capítulo 24, versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que los hebreos estuvieron paseando los huesos de José 40 años en el desierto, ¿no? Traían su sarcófago egipcio hasta que se cumplió el deseo de este hombre. Bueno, entonces, desde este punto, hermanos, cuando ellos conquistan, eh, desde el momento en que José les pide que sus huesos sean llevados cuando él está por morir, hasta el momento en que aparece Moisés en la escena, transcurrieron 280 años de silencio. Todos esos 280 años la Biblia no narra qué pasó, simplemente la historia se brinca desde el evento de la muerte de José hasta el nacimiento de Moisés, que es el siguiente personaje que se menciona. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, por la fe Moisés fue escondido. Y si nos vamos al contexto de eso de que Moisés fue escondido, dice la Biblia que estaban naciendo muchos niños, que se estaban multiplicando mucho la nación hebrea en Egipto, y de repente tuvieron miedo: ahora los esclavos son más que nosotros, nos van a conquistar, ¿no? Hay que asesinar a los niños y vamos a dejar que solo las niñas crezcan. Así que las parteras tuvieron miedo de parte del Señor y no cumplieron la orden que les dio Faraón. Dijeron: pues es que cuando llegamos a atender los partos, los niños ya nacieron, dice. La Biblia nos narra que cuando nace Moisés, había una orden de parte del faraón de que todos los niños fueran asesinados por los ciudadanos egipcios. Porque dice la Biblia que le dijo a todos sus súbditos: maten o que tiraran al río a todos los niños. Claro, no eran los niños egipcios, sino que se refería a los niños hebreos. Entonces, pues imagínense, hermanos, todos los egipcios esperando a ver qué mujer hebrea tenía un niño para inmediatamente quitárselo y aventarlo al río, porque era una orden del faraón. Y la Biblia dice que la familia de Moisés confió en Dios y lo escondió 3 meses en su casa. No lo sacaron tal vez del último cuarto, ¿no? Estaba escondido, pero llegó el momento en que ya no podían ocultar el niño, pues el niño necesitaba salir a tomar el sol, a salir a la calle, no sé. Ya no lo podían ocultar. Así que lo que hicieron fue meter al niño en un pequeño barquito que calafatearon con aceite, de ramas. Y la madre de Moisés tuvo fe de que Dios iba a hacer algo. Y dice la Biblia que lo aventó al río Nilo, y que en ese tiempo estaba la hija del faraón con sus doncellas, parece que se estaban bañando a la orilla del río, ¿no? Y vieron que de repente se les empezó a acercar agua, ¿no? Y estaba el Moisés que estaba llorando, ¿no? Entonces, los padres de Moisés tuvieron fe para que eso sucediera, y la hija de Faraón toma al niño y lo adopta como si fuera su niño, ¿no? Eso es lo que nosotros ya sabemos, el resto de la historia ya lo conocemos, y a partir de ahí se quedó el mensaje pasado en el versículo 26. Y nosotros vamos a retomar a partir del versículo 27, donde dice, versículo 27, en capítulo 11 de Hebreos:
Por la fe dejó a Egipto, es decir, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia nos narra, hermanos, que Moisés dejó Egipto 2 veces. La primera de ellas fue temiendo por su vida, huyó porque había matado a un ciudadano egipcio. Moisés fue criado en la realeza. Él estuvo viendo cómo un capataz golpeaba a sus consanguíneos, a sus hermanos hebreos, y él intervino en la riña y mató a golpes a un egipcio. Después él se dio cuenta de lo que había hecho y escapa porque tuvo miedo de que le le reclamaran la vida de esta persona que había asesinado y huye. Ahora, dice el versículo 27 que no temiendo la ira del rey, él se sostuvo como viendo al invisible. El versículo 27 no se refiere a esta primera huida, cuando Moisés estaba escapando de una posible acusación por asesinato. Porque en ese tiempo, hermanos, Moisés no tenía relación con Dios. Posiblemente él sabía quién era Dios por toda la tradición judía, porque sabemos que los judíos educaban a sus hijos dentro del conocimiento del Señor. Pero en ese tiempo Moisés no tenía relación con Dios, de hecho ni lo conocía. En el desierto, él conoció a Dios a través de una zarza, recordamos esa historia, ¿no? Que empieza a arder la zarza y él dice, ¿cómo no se quema el arbusto? ¿Qué está pasando? Le llama la atención y el Señor le llama, Moisés, Moisés, yo soy el padre de Abraham, yo soy el padre de Isaac, y el Señor se empieza a presentar como el gran yo soy, como Jehová, ¿no? Así que el versículo 27, hermanos, se refiere a la segunda vez que Moisés abandona Egipto con todo el pueblo de Israel. Por eso dice que no temiendo la ira del rey, es decir, como Dios estaba con él. Aquí Moisés, por supuesto, tenía una gran fe por todo lo que había sucedido, por la relación que tenía con Dios, esa gran relación que hace que incremente nuestra fe. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, hermano, nuestra fe se incrementa. Las cosas que parecen imposibles por esa fe que tenemos en Dios y por la relación que tenemos con Él, se hacen posibles. Y lo que parece imposible se hace posible, hermanos. Y Dios nos da su paz a través de esta fe y por la relación que tenemos con Él. Así que Moisés en ese momento cuando huyen de Egipto, él sabía quién era Dios. Él sabía de lo que era capaz e indudablemente conocía cuál era el propósito por el cual tenían que abandonar Egipto. Así que en ese tiempo, hermanos, la nación de Egipto era la nación más poderosa, tenían el ejército más poderoso, y cuando salen todas las huestes de Israel de Egipto, Moisés no tuvo miedo de que el ejército los siguiera y los asesinara, a eso se refiere, no temiendo la ira del rey, porque él se mantenía como viendo al invisible. Él sabía en quién estaba confiando, él tenía fe de quién lo estaba sacando y hacia dónde lo iba a llevar. Era sorprendente porque dice la Biblia que no ha existido en la historia otro hombre que tuviera tanta relación con Dios como lo fue Moisés, hermano. No había nadie, no existe nadie que haya tenido una comunicación tan directa, cara a cara, dice la Biblia, como Moisés, como la tuvo Moisés con el Señor. No se veía evidentemente a los ojos, ¿verdad? Sabemos que es un pleonasmo, es algo figurativo, pero esa comunicación se refiere que Dios estaba presente. Moisés no lo veía físicamente, pero sabía que estaba ahí. Había una comunicación cara a cara con el Señor. Y nunca existió algún otro personaje como Moisés que tuviera esa relación con Dios. Así que imagínense de qué tamaño era la fe de Moisés, hermano. Es el único que puede presumir que hizo eso con el Señor, ¿no? De tenerlo cara a cara. Bueno, entonces, hermanos, esa fe lo sacó de Egipto. Con esa fe Moisés dirigió a Israel hacia la tierra prometida. Hay otro pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 18, en donde Eliseo está rodeado el pueblo o esa ciudad por un gran ejército. Y Eliseo estaba muy tranquilo. El profeta estaba muy tranquilo. Y su ayudante, ¿no? Estaba bien asustado. Oye, profeta, pues está viendo, tenemos al ejército rodeando a la nación, nos van a hacer pedazos. Y Eliseo, no tengan miedo, no tengan fe, hombre. Pero profeta, que no está viendo cómo. Y le dice el Señor, abre los ojos a esta persona. Y dice la Biblia que Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo y ve los grandes ejércitos del Señor protegiendo a la ciudad, hermano.
Pues, eso fue algo físico, hermanos, pero si lo trasladamos a lo espiritual, cuando nosotros estamos padeciendo por algo y que no podemos ver la grandeza de Dios que está detrás de ese problema que nos está estorbando, hermanos. Veamos ese gran ejemplo, ¿no? Dios permite que las cosas sucedan para beneficio nuestro. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos problemas, nadie estamos exentos de problemas. La Biblia incluso dice que íbamos a tener aflicción, ¿no? Tenemos la promesa del Señor en nuestro corazón, sí, pero eso no nos va a librar de la aflicción en el mundo. Eso es algo que el Señor quiso que padeciéramos para que nuestra fe creciera, para que nuestros ojos espirituales fueran abiertos. Así que, hermanos, el siervo de Eliseo, cuando vio todo esto, dijo, pues con razón mi patrón está bien confiado, ¿no? Pues estamos del ejército, el Señor es mucho más grande, ¿no? Entonces también nosotros, hermanos, cuando estemos pasando por cosas difíciles, pues pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Todo tiene un propósito. Veamos el versículo 28. Dice, por la fe celebró la Pascua, Moisés, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebró la Pascua. Nunca se había celebrado la Pascua en Israel. Era la primera vez que lo iban a celebrar. Y el Señor le dio la instrucción a Moisés de que, de que degollaran pues a un cordero, ¿no? A un cordero que fuera perfecto, sin mancha, y la sangre de ese cordero, tomaran de esa sangre y la plasmaran en los marcos de las puertas y en los marcos de las ventanas. Y esto es para que cuando viniera el ángel de la muerte, no asesinara a los primogénitos como se había profetizado, ¿no? Así que Moisés tuvo fe en la Pascua, sabía lo que iba a suceder. El pueblo de Israel también tuvo fe, dado todo lo que estaba sucediendo. Tuvieron fe que sus hijos y que su hogar iba a estar protegido. Y que cuando sucediera ese evento de la muerte de los primogénitos, su hogar iba a estar protegido por la sangre. Ahora, todo eso, hermanos, es un simbolismo porque todo eso estaba apuntando al sacrificio de Jesucristo. Todo esto está lleno de un simbolismo, como la sangre de Cristo, hermanos, nos libera de la muerte espiritual. De la muerte física no nos vamos a escapar nadie, pero de la muerte espiritual, esta sangre nos hace libres, hermanos. Y hay alguien que ya pagó un precio por ello. Así que todo esto era simbólico, hermanos. Tal vez ellos no lo entendieron en ese tiempo, pero ahora nosotros podemos comprenderlo por toda la evidencia que tenemos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 6 nos habla un poquito sobre eso. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 16, versículo 6. Deuteronomio 16, versículo 6. Ellos ya habían salido de Egipto. El Señor les estaba dando instrucciones sobre ciertas fiestas. Y aquí el Señor se está refiriendo a la fiesta de la Pascua. Versículo 6 dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Cuando salieron los hebreos de Egipto, hermanos, el Señor le dio instrucciones que iba a ser entre la tarde de un día y la tarde del siguiente día. Y aquí el Señor está dando instrucciones que celebren la Pascua a la hora que salieron de Egipto. ¿A qué hora habrán salido de Egipto los hebreos, hermanos, cuando huyeron de Faraón? Esto está muy interesante porque todo se enlaza. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 23, versículo 44. Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Notemos, hora sexta y la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Así que nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente a la hora novena, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la Biblia, ¿no? Y por acá estamos
viendo en Deuteronomio 6 que a la hora que salieron de Egipto, según Josefo, era costumbre de los judíos en aquel tiempo sacrificar el cordero de la Pascua, aproximadamente a las 3 de la tarde, hermano. Entonces se piensa que aproximadamente los hebreos abandonaron Egipto que en la tarde, aunque abandonaron Egipto, eran las 3 de la tarde. Y Jesucristo, hermanos, murió a la hora novena. Notemos que el calendario judío es lunar. Para ellos, la primera hora empieza a las 6 de la mañana. Y si sacamos cuentas, si empezamos a contar a las 6 de la mañana, entonces a las 7 del día es la primera hora. 8 del día, hora número 2. 9 del día, hora número 3. 10 del día, hora número 4. 11 del día, hora número 5. 12 del día, siguiente hora, y seguimos avanzando y llegamos hasta la hora novena, como dice aquí, y la hora novena en nuestro tiempo, hermanos, corresponde a las 3 de la tarde. Es impresionante cómo todo eso está perfectamente establecido por parte de Dios, hermanos, ¿no? Es algo muy impresionante. Bueno, todo eso es un simbolismo, ¿verdad?, que apuntaba a la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra Pascua? Todos hemos escuchado que la Pascua, desde que éramos niños, jóvenes, y en otras religiones se le da mucho énfasis a la Pascua, la Pascua y la Pascua. La palabra Pascua es una palabra hebrea que tiene un significado en español. La palabra Pascua básicamente significa paso o salto. Entonces, la celebración de la Pascua no es otra cosa más que festejar un paso, o festejar un tránsito, festejar un cambio, festejar una transformación. Entonces, esa palabra Pascua, hermanos, encaja perfectamente con la actividad que sucedió de Egipto. Los hebreos sufrieron una transición, cambiaron de la esclavitud a la libertad. Entonces, la celebración de la Pascua, hermanos, esencialmente eso representa. La transición de la esclavitud, hay un cambio de ser esclavo a ser libre. Eso es lo que significa la Pascua, hermanos, para que lo tengamos en mente. Versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Eso se narra en Éxodo 14. Vamos a ver unas imágenes, por favor, rápidamente para entrar en el contexto de esto. Bueno, estamos viendo un mapa. Dice la Biblia que los judíos habitaban la tierra de Gosén, y cuando salieron de Egipto a las 3 de la tarde, estuvieron acampados en Sucot. Vemos por ahí un circulito naranja. Ahí estuvieron cuando Faraón reaccionó. ¿Cómo? Dejamos ir a nuestros esclavos. Vamos por ellos. Y el ejército egipcio va por ellos. Y a partir de ahí la Biblia nos narra de que había una columna de fuego, o había una nube que iba delante de todo el campamento de Israel. Pero cuando el ejército egipcio viene detrás de ellos, dice la Biblia que esa columna de fuego se da la vuelta, y el ángel de Jehová se da la vuelta, y se ponen a la retaguardia de todos los que venían caminando. Eso es para protegerlos del ejército egipcio, para que no avanzaran y les hicieran daño. En la imagen en blanco y negro vemos ahí como un caminito trazado, y vemos una parte blanca. Ese caminito trazado, hermanos, no es otra cosa más que un camino entre montañas. Avanzamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí vemos cómo hay un camino entre montañas. Es por ahí donde se piensa que iban los hebreos. Y cuando ellos iban avanzando hacia el mar, se toparon con esa playa. Llegaron a esa parte. Todos salieron de este espacio de entre montañas, se topan entre el mar, y los hebreos empiezan a quejar, ¿no? Pero ¿cómo? Y ahora viene el ejército detrás de nosotros, ¿para dónde vamos a escapar? Está delante de nosotros el mar, y atrás viene el ejército. Avanzamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, ¿cómo era que la columna de fuego detenía al ejército que venía a matarlos? Bueno, pues entonces podemos imaginar, de acuerdo a esta imagen, que justo a la salida de ese camino entre montañas estaba una columna de fuego que impedía, hermanos, que el ejército avanzara y que les hiciera daño. El pueblo de Israel estaba en esa playa, y el único acceso a esa playa era por esa entrada. Así que no podía avanzar el ejército, no podían escalar las montañas, era muy alto, era muy difícil. Así que todo el ejército ahí estaba atorado, no podían avanzar porque
la columna de fuego y el ángel de Jehová estaban en esa zona detenidos. Bueno, después ellos dijeron que Moisés dice, Señor, ¿qué sigue? Y el Señor le dice a Moisés, no me preguntes a mí, levanta las manos. Moisés levanta las manos y dice la Biblia que un fuerte viento sopla y hace que las aguas del mar se dividan. Hay un investigador que se puso a dar una explicación científica a este evento y en la imagen estamos viendo cómo en esa zona hay como una especie de un puente natural de piedra. En la imagen azul lo vemos y cómo a los dos lados hay profundidad. Avanzamos a la siguiente. Cuando dice la Biblia que pasaron en seco, el aire, el viento que hizo abrió el mar hacia los lados y dice la Biblia que pasaron en seco. ¿Cómo iban a pasar en seco si había arena, no? Pues pasaron en seco porque esa zona hay una formación rocosa, como estamos viendo en la imagen. Así que lo más probable es que los hebreos pasaron sobre esa zona o esa parte alta donde había rocas y pues lógicamente al abrirse las olas, al abrirse el mar, estaba seco, ¿no? Este científico se puso a nadar en la profundidad de esa zona y encontró algunas ruedas de carretas por ahí. Y esas ruedas de carretas corresponden al ejército de la dinastía del faraón que estaba en ese tiempo. Así que la evidencia científica, hermanos, comprueba de que ese evento sucedió y de cómo Dios intervino esa es la explicación de cómo Dios intervino protegiendo a los hebreos en ese tiempo. Bueno, vámonos al versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso lo narra Josué en el capítulo 6. Josué acaba de recibir la estafeta, hermanos, por parte de Moisés. Moisés ya había muerto. La instrucción del Señor era que le dieran vueltas nada más a la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad ya tenía temor, sabía lo que iba a pasar, tenían miedo. Entonces, así que los israelíes daban vueltas alrededor de la ciudad. Primer día, una vuelta, ¿no? Y el ejército de Jericó, ¿qué van a hacer? ¿A qué hora nos atacan, no? Segundo día, otra vuelta y no pasaba nada. Los sacerdotes tocaban la trompeta, otra vuelta, nada. Hasta el séptimo día, dice la Biblia, que dieron 7 vueltas. Y cuando dieron las 7 vueltas, tocaron 7 veces las trompetas. Y a partir de ese momento, Dios obró y los muros cayeron sobre la ciudad de Jericó. Cayeron sobre ellos. Así que Josué, por fe, entendió que eso iba a suceder. Ahora también, dentro de la narrativa del capítulo 11, aparece otro personaje, aparece Rahab, la ramera, dice la Biblia, ¿no? Qué interesante porque habiendo tantos personajes de fe, aparece esta persona. Rahab, evidentemente, pues no era judía. En el Josué capítulo 2 viene la historia de esta mujer, de cómo recibe a los espías. Ella sabía lo que iba a suceder. La Biblia recalca mucho que era prostituta, no era una mujer con una gran reputación que digamos, ¿no? Sin embargo, de alguna forma ahí entendemos que ella sabía lo que iba a suceder, por lo tanto ella tuvo que haberse arrepentido y les dice a los espías que tuvieran misericordia de ella y de su familia. Qué interesante, hermanos, porque esta mujer por fe creyó que iba a suceder algo, que iba a ser salva ella y su familia de un evento físico, ¿no? Y así sucedió. Cuando caen los muros, su casa, sabemos por la narración, estaba pegada al muro, porque por allí escaparon los espías. Entonces, si se cayeron todos los muros y la familia de ella sobrevivió porque la instrucción era que no salieran de su casa, entonces se cayó todo el muro, excepto la casa de Rahab, que estaba pegada al muro, hermanos. Qué impresionante, ¿no? Cómo todo se desbarató, menos la casa de ella. Y es porque ella tuvo fe en que eso iba a suceder. Así que, hermanos, entonces, ¿qué estaría pasando en la mente de Josué para que tuviera una fe de ese nivel y que los muros cayeran? Porque eso fue un evento sin precedentes en toda la Biblia, hermano. Que se derrumbaran de la nada una fortaleza. Todos hemos visto en la televisión, por ejemplo, la muralla china, ¿no? Algo más o menos así eran los muros, de fuertes y de anchos, eran impenetrables. Y como de la nada, pum, Dios los deshizo. ¿Qué estaría pasando en la mente de Josué cuando Dios le había dicho que iba a suceder algo así? ¿O cómo sería la relación de Josué con Dios para que él tuviera ese nivel de fe, hermanos? Vamos a ver qué dice Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13, para tener una idea. Josué capítulo 5, versículo 13.
Estando Josué cerca de Jericó, ya estaban por conquistarla, dice, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era ese personaje, hermanos? Jesucristo, ¿no? Entonces Josué, hermanos, estaba teniendo una conversación con Jesucristo. Luego, como Josué reconoció la autoridad de ese personaje, ¿qué hizo? Inmediatamente lo adoró, ¿no? Y el personaje no le dijo como los otros ángeles, no, 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 no me adores, adora a Dios. Ese personaje aceptó adoración. Eso quiere decir que era una divinidad. Entonces era Jesucristo. Imagínate nomás qué instrucciones le ha de haber dado a Josué, hermano. Y por supuesto, qué gran fe ha de haber tenido después de eso, ¿no? De haber recibido esas instrucciones. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, refiriéndose a Josué, a todos los jueces, a David, etcétera. Hicieron justicia, eso se refiere a los reyes justos como Salomón. Alcanzaron promesas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Taparon bocas de leones como Daniel, como Sansón tal vez, como despedazó al león. Apagaron fuegos impetuosos. Aquí se refiere a los tres hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego en, en tierra de Nabucodonosor, en Babilonia. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad como Gedeón, como Sansón, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Del versículo al 32 al 34 no menciona nombres, pero la audiencia judía sabía perfectamente a quiénes se estaban refiriendo, hermanos, porque ellos estudiaban mucho la Biblia y estaban muy conscientes de a qué personajes hacía referencia. Todos estos hombres a los cuales se menciona en los versículos 32 al 34, de manera implícita, ocuparon una posición de poder y de liderazgo. Ninguno de ellos fue elogiado por su gran intelecto, por su gran poder, por su gran fuerza o estatura social, sino aquí el escritor a los hebreos, hermanos, los está elogiando por su gran fe. Oye, hermanos, ¿quién va a creer que con 300 personas sin experiencia de combate ibas a poder vencer al ejército más poderoso de ese tiempo? Solo Dios le podía dar una fe a esa persona, ¿no? Para que creyera tal cosa, ¿no? Imaginémonos nosotros, 300 mexicalenses queriendo invadir a Estados Unidos. Pues eso es impensable, ¿no? Pues algo similar sucedió de acuerdo a la narrativa que sucedió con Gedeón, que debió haber tenido también muchísima fe. Ahora, hermanos, en resumidas cuentas, hay alrededor de 15 nombres que se mencionan en el capítulo 11 de esta galería de los hombres de la fe. Pero curiosamente hay muchos grandes hombres de fe que no se mencionan, como por ejemplo Elías, hermano. Elías no se menciona. Y Elías, fíjense nada más, fue el primer hombre de Dios que oró por una persona muerta y que resucitó. Él oró por un niño. Y más sin embargo, Elías no está en esa lista. Y curiosamente, hermanos, en esa lista aparecen, de esos 15 grandes hombres de la fe, aparecen dos mujeres, Sara y Rahab. Rahab es la segunda mujer en esta lista. ¿Por qué el Señor le daría esa distinción a esta mujer en la Biblia, hermanos? Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículos 21 al 26, para entrar un poquito más en contexto. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue pues no fue que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí está Santiago haciendo referencia al padre de la fe, a Abraham, pero ahora viene el versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así que hermanos, entonces Rahab tuvo, aparte de que tenía fe, tenía que hacer algo, pues tenía que hacer alguna actividad para echar a andar esa fe. Y ella, pues al esconder a los espías, tuvo la fe de que algo iba a suceder. Así que hermanos, qué interesante que la, la fe de esta mujer está siendo honrada en la Biblia. Esta mujer está vinculada con el padre de la fe, ¿no? Los judíos actualmente le tienen una gran reverencia a Abraham. Y qué curioso que aquí en Santiago aparece el gran padre de la fe e inmediatamente abajo de él se menciona a Rahab, la ramera, ¿no? Así que Dios la honra, le da honra a esta mujer e incluso, hermanos, Dios la sigue honrando a esta mujer en Mateo capítulo 1. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 1, versículo 5. Nos habla de una genealogía. Mateo capítulo 1, versículo 5. Viene una genealogía y se mencionan a 3 mujeres en esa genealogía. Y entre ellas aparece Rahab. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab, dice ahí, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, que Rahab, esta mujer, se casó con un judío, ¿no? Que su nombre era Salmón, ¿no? Y Rahab tuvo hijos y entre ellos tuvo a Boz. Y nosotros conocemos la historia de cómo Boz se casó con Ruth, ¿verdad? Las genealogías no son precisas, hay que aclarar eso, ¿no? Hay un salto muy grande entre un hombre y otro. Pasaron muchas generaciones, no es exacta la genealogía que está aquí, no es continua. Así que, hermanos, pregunta para nosotros, ¿tenemos fe, hermanos? ¿Qué tanta fe tenemos? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que si no tenemos fe, bueno, hay una llave para encontrar esa fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, si yo no tengo fe o tengo muy poquita fe, lo que tengo que hacer entonces es estudiar su palabra. Porque cuando leemos estas historias, hermanos, cuando tenemos la capacidad de creer estas locuras que vienen aquí, de esos eventos inexplicables que pasan aquí, cuando podemos creer eso, nuestra fe está creciendo. Cuando tenemos la capacidad de creer estos milagros, entonces nuestra fe ya no es del tamaño de un grano de mostaza, nuestra fe es más grande. Tengo poquita fe. Bueno, entonces, ¿qué dijo Jesús? Que si tuviéramos tan poquita fe como un grano de mostaza, que las montañas se iban a mover, ¿no? Si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces, si yo presumo que tengo fe, hermanos, ¿qué sigue ahora entonces? Bueno, pues obedecer su palabra, porque ya vimos que la fe y la obediencia van tomadas de la mano. Versículo 35 del capítulo 11. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice aquí que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Esto no se refiere a los eventos futuros, no se refiere a la resurrección de los justos. Se refiere a la narrativa que viene en Primera de Reyes, cuando Elías ora por un niño muerto. Esa mujer recibió a su muerto, recibió a su niño. También en Eliseo, la Biblia narra sobre que él oró por otro niño muerto y resucitó. A eso se refiere la Biblia, que esas mujeres recibieron a sus hijos muertos por la resurrección, porque estaban muertos. Dice que otros fueron atormentados. ¿Quiénes son los que fueron atormentados? La Biblia nos habla sobre un hecho. Bueno, no, nuestra Biblia, la versión Reina Valera no nos habla sobre ese evento, pero la versión Dios habla hoy y las Biblias católicas hablan sobre Primera y Segunda de Macabeos. En ese libro, hermanos, se está narrando de cómo cómo fueron asesinados una familia y un sacerdote por obedecer a Dios.
esa historia dice que estaba el rey griego dominando la nación de Israel y les quería obligar a que comieran cerdo. Nosotros sabemos que está prohibidísimo por la ley que los judíos coman cerdo, ¿no? Entonces le decían al sacerdote, come cerdo para que libres tu vida. Y el sacerdote se negó. Si no comes cerdo, te vamos a torturar hasta que mueras. Y el sacerdote dijo, prefiero morir antes que violar la ley de mi Dios. Y el sacerdote fue torturado hasta que murió. Luego viene otra historia, hermanos, donde una familia completa, una madre con 7 hijos, con 5 hijos, se les advirtió que si no comían cerdo, iban a ser sacrificados uno por uno. Tomaron al primer hijo y dice la Biblia que le cortaron, bueno, no la Biblia, bueno, esas versiones de la Biblia, que les cortaron las manos, los pies, les cortaron la lengua, les cortaron los cabellos, los depilaron completamente. Y el primer hijo dijo, no voy a negar la fe de mi Dios y no voy a transgredir la voluntad de mi Dios ni sus mandamientos. Y se enojó tanto el rey, dice ese relato, que mandó que trajeran unos casos gigantes y que le echaron fuego. No le echaron aceite, simplemente el caso estaba muy caliente, ¿no? Y depilaron a este muchacho para que le ardiera la piel y no hubiera nada no hubiera cabello para que no sintiera el dolor. Y este muchacho, hermano, murió completamente tatemado, ¿no? Murió completamente quemado. Y así pasaron en orden los siguientes hijos. Y uno de ellos dijo, aunque tú me mates, dijo, yo sé que voy a resucitar con el Señor. Y tú no vas a resucitar, sino que Dios se va a encargar de ti. Pues con más coraje, hermano. Mutilan al muchacho, lo cortan en pedacitos delante de su mamá. Y la mamá, pues al contrario de estar diciendo que lo negaran por amor, ella tuvo más fe en el Señor de que ellos iban a resucitar, o tuvo más, le creyó más al Señor de que era el camino correcto, de que ellos fallecieran como mártires, a que negaran su fe. Al final, la madre pues también fue torturada y fue quemada de esa manera. Pero eso, hermanos, queda como un testimonio vivo para nosotros, para que podamos tener la capacidad de entender de cómo esa gente, hermano, sin pensarlo 2 veces, dio su vida por la fe en Dios, por creerle en Dios. Aquí la pregunta para nosotros tendríamos esa capacidad, hermano, de dar nuestra vida de esa manera, por lo que estamos creyendo. ¿Qué tal si ahorita entrara el ejército o la policía federal y nos tomara detenidos a todos y nos pusieran ahí? Y si nos dijeran, di que Dios no existe o que Jesucristo nunca vino y te vas a salvar de ser fusilado. ¿Qué haríamos, hermanos, si eso sucediera? Solo Dios sabe y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, si seguimos con la lectura, dice otros, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Bueno, pues todos sabemos cómo, por ejemplo, Jeremías recibió muchos azotes, cómo estuvo en la cárcel, cómo estuvo en prisiones, padeciendo por fe. Versículo 37 dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, dice pobres, angustiados, maltratados. Qué interesante porque aquí dice, hermanos, que fueron aserrados. Y ellos sabían perfectamente que el escritor se refería a Isaías, que no dice la Biblia con precisión que fue aserrado, pero la tradición judía afirma que esa fue su muerte, que fue partido por la mitad por una sierra. Después dice que todos estos personajes que Dios utilizaba, hermanos, no vivían con gran opulencia, no vivían en grandes palacios, sino que vivían en pobreza, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Dicen que vestían de pieles de ovejas y de cabra, no traían vestidos de lino, no traían grandes capas de colores, de púrpura, vestían de pieles de animales. Eran pobres, dice aquí, pobres, eran angustiados y maltratados. Ese era el precio que tenían que pagar, hermanos, por tener fe en Dios, por creerle en Dios. ¿Qué precio estamos pagando nosotros por la fe en nuestro Señor?
¿Qué sacrificio estamos haciendo por estar aquí? La verdad es que nos cuesta mucho llegar a tiempo aquí, hermanos. Nos cuesta mucho tiempo venir a las reuniones. Nos cuesta mucho tiempo, nos cuesta mucho trabajo leer la Biblia. Nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. Y acá estamos viendo cómo el escritor de Hebreos 11 está narrando cómo a toda esa gente no le importó dar su vida, hermanos. Y a nosotros, siendo honestos, nos cuesta trabajo levantarnos temprano para venir a la iglesia, ¿no? Siendo que estas personas, como los niños que viven, no les importó ni su vida, hermano. Y esto es lo que está queriendo resaltar el escritor de Hebreos, pues que hicieran sacrificios, que creyeran en Dios, que tuvieran esa grande fe. Si esos personajes tuvieron esa capacidad, ¿por qué nosotros no vamos a hacer un esfuerzo, hermanos, por estar aquí? Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El mundo no era digno de tener a estos personajes. Muchos de ellos estuvieron viviendo en cuevas, como Elías, como los profetas que estaban siendo escondidos para que la esposa del rey no las asesinara. Versículos 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermanos. Qué interesante, aquí nuevamente se vuelve a resaltar que ni Abraham, que ni Josué, ni Salomón, ni David, ni Eliseo, ni los grandes profetas no recibieron lo prometido. Abraham estaba consciente de cuál era la promesa. Los patriarcas, sus descendientes, estaban conscientes. Eliseo sabía que iba a venir una promesa. Todos ellos estaban conscientes de que iba a venir una promesa y tuvieron una gran fe, hermanos. Mas, sin embargo, no tuvieron la dicha de recibir eso prometido, que vimos que era la salvación o la gracia que nos iba a dar Jesucristo a través de su muerte. Versículo 40, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que ahora nosotros, hermanos, en el versículo 40, ¿qué es esa cosa que no les dio a los antiguos, que a nosotros sí nos dio? ¿Qué es, hermanos? Esa promesa que no alcanzaron a ver aquellos personajes. Me viene a la mente, hermanos, aquel personaje en Lucas, que el Señor le dijo que no iba a ver la muerte hasta que viera al Salvador. Vamos a buscarlo. De hecho, está en Lucas, capítulo 1. No, debe ser por ahí el capítulo 3, cuando el Señor es presentado en el templo. Lucas, a ver. Presentación en el templo, es capítulo 2, versículo 21. Dice, hermanos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Recordemos que en ese tiempo Israel estaba siendo sometido por el ejército romano. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, ¿verdad? Y le dijo, y le había sido revelado, perdón, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, ¿no? Como que el Espíritu Santo le dijo, vamos al templo este día, lo vas a ver. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerlo por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto, hermanos, es lo que no vieron los antiguos. Esta es la promesa que no pudieron disfrutar los antiguos. A esto se refería el escritor. Y nosotros, hermanos, sí lo podemos ver. Ahora nosotros, hermanos, con nuestros ojos espirituales, podemos ver esa salvación. Ahora nosotros ya tenemos esa fe, hermanos. Ellos tuvieron una fe que conquistaba, una fe que salvaba. Nosotros ahora tenemos una fe en la gracia del Señor, porque por fe somos perdonados. Por fe somos justificados, dice Romanos. Pero también nosotros, hermanos, estamos conscientes que por fe somos pecadores. Por nuestra fe nosotros sabemos que somos pecadores y que somos indignos de ser llamados hijos de Dios. Pero por fe sabemos que esa promesa ya se cumplió. Por fe nosotros declaramos que Cristo vino al mundo, Cristo resucitó, Él es el Hijo del Padre y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por fe nosotros declaramos que un día va a venir. Por fe nosotros sabemos que nos vamos a ir con Él, hermano. Por fe sabemos que si vamos a morir o si nos toca tener una muerte física, por fe sabemos que vamos a resucitar. Esa es la fe que no tiene el mundo. Y si nosotros creemos esto, hermano, entonces tenemos una gran fe de Dios en nosotros. Una gran fe que tenemos que echar a andar. Avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces, hermanos, aquí en otras palabras, la recomendación del escritor al libro de los Hebreos en el capítulo 11 no es que tú le eches todas las ganas, hermanos, para que salgan las cosas bien. No es que tú hagas todo el esfuerzo físico para que todas las cosas salgan bien. La recomendación aquí del autor es más bien ten fe, dice. No te desbarates haciendo tu esfuerzo físico en todo lo que quieras lograr. Más bien, ten fe en que Dios te va a respaldar en lo que estás haciendo. No nos despedacemos, pues, por el porvenir, hermanos. Tengamos fe, hermano. Es la recomendación y la conclusión de este capítulo 11 y del escritor. Tengamos fe, hermanos, en el futuro que viene. Suceda lo que suceda, estamos en las manos del Señor y estamos bajo su voluntad. Tenemos la promesa, hermanos. Hemos visto con nuestros ojos espirituales al Señor. La promesa se ha cumplido. Somos dueños de esa promesa, somos coherederos, no somos israelíes, pero gracias a esa venida del Señor somos coherederos. También tenemos derecho a esa promesa. Así que, hermanos, tengamos fe. No nos esforcemos de manera física, tengamos fe en lo que viene. Así que, hermanos, voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a pedir al Señor que nos dé fe para afrontar los retos de la vida, para que podamos creer en lo que Él nos demanda, ¿no? Y para que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos con fe genuina. Señor, te damos gracias porque lo que no vieron los antiguos, lo que no vieron los patriarcas, Señor, los que no vieron tus grandes personajes en la Biblia, nosotros hoy lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y es la salvación que tú nos das a través de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas incrementando nuestra fe, Señor. Esta fe, Señor, que mueve montañas espirituales. Esta fe que resucita a muertos espirituales al convertirse a tu evangelio, Señor. Esta fe que convierte a nuestra familia, Señor, y la hace libre de la condenación que viene al mundo, Señor. Danos esta fe, Señor, que nos liberta. Esta fe que nos justifica delante de ti, Señor. Danos esta fe, Señor, que nos lleva a la obediencia. Danos esta fe, Señor, que nos enseña a tener una gran relación contigo. Esta fe que crece porque vamos tomados de tu mano, Señor. Danos esta fe, Señor, que abre los mares. Esta fe, Señor, que resucita a los muertos. Danos esta fe, Señor, para estar firmes en la roca, Señor. Y aunque vengan tempestades y grandes vientos, no nos mueva porque estamos parados sobre una gran roca, Señor, sobre un gran fundamento que es nuestra fe, Señor, en tu evangelio, Señor. Incrementa nuestra fe, Señor, para estar de pie, mi Dios. Pido, Señor, que seamos fuertes y sólidos en tu fe, Señor, en tu palabra. Y que actuemos, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que nos encomiendes hacer, Señor, lo hagamos con gran fe, Señor.
Las actividades que podamos hacer de evangelismo en esta congregación, Señor, lo hagamos por obediencia y por fe a tu mandato, Señor, de predicar tu palabra y de extender tu reino, Señor. Úsanos en fe, Señor. Usa nuestras manos en fe y que nuestra vida, Señor, sea una gloria para ti de fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes.